libro Cielus Noster. Tomo séptimo. El libro de Tayú. Sexta parte. Las historias misteriosas del sabio Trimestro. El sabio de la montaña. El viaje. Un día, el joven Kindle preguntó a su padre: ¿Es cierto que existe un hombre, al que llaman el sabio de la montaña? Sí, así es, respondió su padre. El padre, Ajanag, un hombre con muchas historias, y quien después de muchos años de recorrer el mundo, había formado una familia. Trabajaba la tierra, y obtenía grandes bendiciones de ella. Viendo el repentino interés de su hijo, le dijo: Ven, acerquémonos a la orilla de la laguna. De allí se aprecia mejor el camino. Mira, ¿ves aquella montaña de atrás? ¿Cuál, la que está en medio? Preguntó Kindle con avidez. ¿La que se ve justo atrás de ese grupo de árboles? No, esa no, sino, la que está detrás de ella. La que se ve más baja. La que está justo entre las dos laderas de montaña, y que tiene esa aguzada punta del lado izquierdo. Sí, claro, ya sé cuál. Se ve cerca. No, hijo. Las montañas siempre parecen verse muy cerca, pero ellas siempre nos engañan a la distancia. Ajanag, el padre, había esperado pacientemente que llegara este momento, así es que estaba feliz al escuchar las preguntas de su hijo. ¿Y para llegar allí, es muy difícil? Preguntó tímidamente. Oh no, es muy fácil el camino, pero no se puede ir directamente por la quebrada, es muy peligroso. Hay desfiladeros que ni las cabras del monte logran sortear, pero si vas por el otro lado del valle, el camino es muy fácil. Un poco largo, eso sí. Se parece mucho al recorrido que hicimos hace 2 veranos atrás, ¿recuerdas? Cuando fuimos a los pantanos del sur. Le habló su padre, tratando de restarle gravedad a lo que pudiera estar inquietando a su hijo. Creo que es un poco más de medio día de camino hasta allá. Padre, ¿y tú me permitirías que fuera a ver al sabio de la montaña? Se atrevió a preguntar, sabiendo que nunca se había aventurado solo lejos del hogar. Ajanag, sin dejar lo que estaba haciendo y de forma calmada le dijo: El camino es un poco complicado y a la vez un poco largo, pero para un muchacho de tu edad, pienso, no debería ser muy difícil llegar hasta allá. Además, hay buen tiempo y la estación es la apropiada. Pero dime, ¿es necesario que vayas tan lejos a preguntarle a un hombre que no conoces, si me tienes a mí aquí tan cerca? Preguntó con cierta suspicacia e ironía, puesto que en su interior sabía la respuesta que tendría su hijo para él. Sabía también lo importante de este breve, pero importante viaje, ya que él mismo lo había realizado en más de una ocasión. ¿Podrías consultarme a mí aquello que te inquieta?, le dijo calmadamente. Kindle no se dio cuenta que su padre lo estaba probando, sin saber, además, que él, a una temprana edad había formulado casi exactamente las mismas preguntas a su propio padre. No te ofendas ni incomodes, padre mío, es solo que mis amigos me han hablado mucho del sabio de la montaña, y he querido conocerlo. Le habló con profundo cariño. No se hable más entonces, dijo Ajanag, tratando de no incomodar más a su hijo. ¿Y cuándo has pensado ir? Quisiera hacerlo mañana, respondió Kindle resueltamente. ¿Le has consultado a tu madre? Le preguntó su padre cariñosamente, quien ya se disponía a guardar las herramientas con las cuales había estado trabajando, mientras su hijo lo seguía con insistencia. Mi madre ya lo sabe. Es a causa de una pregunta que ella me hizo, que he querido ir a ver al sabio de la montaña, habló Kindle, frunciendo el rostro. Entonces no vas solo a conocer al viejo sabio, sino que además vas a preguntarle algo, ¿no es así? Kindle no quería herir a su padre, pues él pensaba que podría estar provocando una situación de menosprecio a la labor de crianza de su progenitor.
Su educación fue siempre basada en la confianza y el respeto, y por lo tanto necesitaba sentirse libre de cualquier sentimiento de culpa. Por otra parte, su padre notaba la incomodidad que esto había causado a su hijo, pero pese a ello, se mantuvo firme en su planteamiento y le dijo: «Disculpa si te pongo en aprietos, pero creo que no has sido lo suficientemente claro», habló el padre nuevamente. «Bueno, sí, es verdad. Es que así aprovecho el viaje para preguntar al sabio algo. Y ese algo debe ser muy importante. ¿No es así?», volvió a preguntar irónicamente a Hanako. Kindle debió sacar a relucir toda su labia, y haciendo gala de su ágil mente, en forma instantánea, se acordó de una de las frases más recurrentes de su padre, y con la cual salía fácilmente de cualquier pregunta comprometedora, y así le dijo: «Todo, es importante, padre». Al día siguiente, muy temprano, poco antes de la salida del sol, Kindle se despedía de sus padres. «¿Para cuándo esperamos tu regreso, hijo?», preguntó el padre. «Para el tercer día por la tarde, creo, si es que no equivoco el camino». «No te preocupes por eso», lo animó a Hanako. «Primero te alejarás hacia el sur, hasta que te encuentres con la llanura. Las montañas estarán siempre a tu mano izquierda. Cuando llegues al plano, toma rumbo de frente hacia las montañas. Si mantienes siempre frente a ti la montaña más alta, no tienes cómo perderte. Cuando llegues a la quebrada angosta, comienza a subir por ella. La cumbre que buscas está detrás. No olvides que de regreso, debes buscar el horizonte, donde cae el sol, o bien caminar un poco más lejos, hasta las quebradas bajas, y te vienes bordeando el bosque de Evos, junto al río». Después de besar a su madre con amor, y abrazar fuertemente a su padre, Kindle emprendió la marcha, alejándose lentamente en dirección al sur, hasta que se perdió en medio del paisaje. El camino, aunque un poco largo, no revestía mayor complicación. Un pequeño bosque de árboles nativos, una laguna, dos ríos no muy correntosos, y una explanada de pastos bajos, dispersos al pie de la montaña. Las aves que abrevaban en la laguna ni siquiera se inmutaron con su presencia. Un grupo de cabras salvajes lo miraron impávidas, a cierta distancia. Un águila solitaria giró varias veces sobre su cabeza, a gran altura, pero luego remontó vuelo en dirección a la montaña que precisamente él se dirigía. Esta travesía duró poco más de medio día, y para Kindle no era difícil realizar tal recorrido, debido a que desde que tuvo edad suficiente, acompañó a su padre en numerosas travesías, y este había enseñado muy bien a su hijo sobre todo lo necesario para sobrevivir en medio de la naturaleza. Además, lo impulsaba un espíritu apasionado. La felicidad que significaba para él, el que lo hubieran autorizado y apoyado en esta pequeña aventura, lo llenaba de dicha. Así, después de casi una jornada de camino, llegó por fin al pie de la montaña. Comenzó a subir por un sendero bordeado de árboles y arbustos. Al poco rato, apareció la quebrada que le había mencionado su padre, y enfiló con determinación por ella. No pasó mucho tiempo y ya había logrado rodear esa parte de la ladera. Ahora podía ver la cumbre que buscaba, pero se confundió un poco. No sabía si tomar del lado derecho, o del lado izquierdo de la montaña. Pensó por unos momentos. Al cabo de unos instantes consideró mejor ir por la parte que se mostraba más segura. «No creo que alguien viva en el lado peligroso de este lugar», dijo para sí en voz alta, moviendo la cabeza con desaprobación. No tardó, a poco camino de andar, en divisar, un poco más arriba, entre medio de un ancho desfiladero, una curiosa construcción. «Este debe ser el lugar», dijo alegrándose. Antes que llegara a ella, y a poca distancia, salió de adentro un anciano de largas barbas blancas, alto, delgado, vistiendo una túnica de color azul, quien le gritó desde allí arriba: «¿Qué asunto tan importante ha traído tan lejos, y hasta acá, a este joven, tan joven?». Sorprendido y un poco asustado, por tal pregunta, con voz temblorosa, le respondió preguntando: «¿Es usted a quien llaman, el sabio de la montaña?». El anciano le quedó viendo fijamente, por unos instantes, y luego respondió: «Todos, deben responder por sus pensamientos, por sus palabras, y por sus actos.
Y jamás será sabio quien diga serlo, y por cierto, un joven como tú, podría ser más sabio aún que un viejo como yo, ¿cómo saberlo? Bueno, el tiempo siempre responde todas las preguntas, terminó de decir, mientras levantaba sus gruesas cejas blancas. ¿Existe entonces en esta montaña otra persona más, aparte de usted? Preguntó Kindle un poco confuso. No hay otra persona viviendo en esta montaña, o en sus alrededores, que yo sepa, ni de lo cual me haya enterado, contestó tranquilamente el anciano. Pero dime, ¿cómo está tu padre, Ajanaj? ¿Y tu madre? Malok, es su nombre, ¿verdad? El joven Kindle quedó impresionado al escuchar sus palabras, y no lograba entender cómo era que conocía el nombre de sus padres, y por lo demás, el hecho de que él fuera su hijo. ¿Pero usted conoce a mis padres? Preguntó sin poder creer lo que oía. Oh sí, por supuesto, y desde hace mucho, deberé decirte que tú te pareces mucho a tu papá, claro está, que tienes el color de pelo y los ojos de tu madre. Kindle estaba realmente perplejo. No recordaba haber escuchado hablar a sus padres sobre el sabio de la montaña. Las historias que se contaban de él las había escuchado hace ya mucho tiempo, pero por terceras personas, si hasta había llegado a creer que eran cuentos inventados, o una mera leyenda. Estaba admirado, además, el que alguien viviera en un lugar tan apartado, y completamente solo, por lo que veía. Veo que has quedado muy asombrado, ¿no es así? Comentó el anciano al joven, sin quitar la vista de él. ¿Pero a qué debo el honor de tu visita, pequeño Kindle? La sorpresa fue ahora mayor. No tan solo sabía de sus padres, sino que también conocía su nombre. En un acto que estaba fuera de su común proceder, y sin saber por qué, dio media vuelta, y comenzó a caminar de regreso, cuando escuchó. «¿Y te vas, así como así, sin despedirte?», le dijo el anciano con voz fuerte, pero amigable. Kindle reaccionó y giró inmediatamente. «Disculpe usted, señor, no sé en qué estaba pensando. Creo que mi viaje hasta aquí fue del todo inútil. Lo mejor sería que me quedara aquí hasta que sea un nuevo día, y luego marcharme por la mañana, ¿no cree usted?». Se mantuvo un silencio en el ambiente. El viento comenzó a soplar, cada vez con mayor fuerza. Un poco más abajo, los árboles se agitaron con furia, y las aves volaban en todas direcciones. El anciano miró al cielo. Las nubes comenzaron a aglomerarse copiosamente. Un torbellino de nubes espesas y oscuras anunciaban una tormenta repentina. Kindle, viendo que el anciano miraba al cielo, lo hizo también él. Unos destellos rojos y azules se encendieron abruptamente y en medio del extraño fenómeno, un rayo de luz voló por los aires velozmente, y atravesó el cielo ante sus ojos. «Será mejor que pases adentro, joven Kindle, luego comenzará a llover fuertemente. Allá afuera no hay donde guarecerse», le habló el anciano, el cual se aproximó unos pasos más cerca de él. «Ninguna cosa está de más, al universo todo le es útil, e incluso nuestros pequeños logros, se unen al de muchos otros, y forman un logro superior. Vamos, estás cordialmente invitado a mi humilde hogar». Kindle, aún viendo perplejo hacia el cielo, extrañado por tal abrupto cambio de clima, y sobre todo en plena estación de verano, contestó. «Veo que no tengo muchas alternativas, señor». «Oh no, si las tienes, pero creo que esta es, la más sensata de todas», respondió cariñosamente el anciano de largas barbas. De esta forma, ambos se dirigieron adentro, y tal cual lo había predicho el anciano, comenzó a llover torrencialmente. Antes de entrar, Kindle se detuvo ante la puerta y preguntó. «¿Cuál es su nombre?» «Poseo muchos nombres. Si así gustas puedes llamarme Amel, si lo une suena como Mahamel. Con el nombre que más me conocen por estos rumbos, es el del sabio de la montaña, pero eso de sabio, no es algo en lo cual yo esté convencido, ni sobre lo cual haga ostentación». La tormenta se desató con fuerza. Pequeños arroyos se transformaron en grandes ríos. Los árboles destilaban agua de lluvia y la tierra pareció como si de pronto fuese a convertirse en un lago inmenso. El cielo se oscureció profundamente, y el ruido del trueno dio paso a los relámpagos y rayos.
Adentro, protegidos de la inclemencia del clima, se encontraban Kindle y Mahamel, quienes habían comenzado a platicar de diversos temas, cuando de pronto, alguien llamó a su puerta. Kindle le extrañó de sobremanera. Por aquellos parajes desolados era tan difícil que alguien estuviera por allí. Mahamel le dijo a Kindle: te pediría por favor tengas la amabilidad de abrir, mientras yo saco el pan del horno. Y que al ver la cara de duda y preocupación de su joven visita, le agregó: no te preocupes, yo sé quién es un amigo que detesta la lluvia y de seguro viene a pedir albergue. Al abrir la puerta no vio a nadie, pero de pronto sintió algo que lo rozó a la altura de los pies. Era un halcón, grande y hermoso, el cual, sacudiéndose el plumaje, entró con apuro, entre brincos y aleteos llegó a un sitial de madera y se posesionó de él, el cual estaba a buena distancia de la hoguera y comenzó a acicalarse sus plumas. Señor Datán, veo que debo esperar que llueva para que me venga a visitar. Me imagino que debe usted tener hambre. Le habló Mahamel a su pequeño amigo y visitante. El halcón pareció no hacer caso de las palabras del anciano y siguió con su meticuloso acicalamiento. Kindle quedó perplejo al ver la situación. Será mejor que cierres la puerta, va a entrar el viento frío, y también te sugiero cierres la boca, le habló el sabio de la montaña. Ahanaj estaba fuera de la casa. Su esposa se acercó y le preguntó: Kindle ha dicho que llegará al tercer día, ¿no es así? El padre miraba cómo, sobre la montaña, a la cual se había dirigido su hijo, comenzaba a formarse una espesa capa de nubes oscuras, seguida de unos destellantes relámpagos. No. Creo que nuestro hijo demorará un poco más en regresar, respondió tranquilamente. Malok se acercó a él y lo abrazó, mientras ambos miraban lejos hacia las alturas. Hay que prepararse, lloverá muy fuerte, dijo Ahanaj, besando tiernamente la frente de su mujer. La lluvia y la tormenta. Mahamel, el sabio de la montaña, y el joven Kindle se encontraban sentados a la mesa. Datán había bajado al piso a comer y estaba muy entretenido degustando lo que le habían servido. Con una garra afirmaba el extremo de un hueso, mientras con el pico desgarraba la carne. Entonces el anciano dijo a Kindle: por favor ve afuera y trae más leña, dijo esto mientras él se dirigió a la chimenea para atizar el fuego. El muchacho se dirigió entonces hacia la puerta, y se disponía a abrirla, cuando el anciano le habló. No, esa puerta no, sino, aquella, mostrando con el atizador en la mano una puerta en el fondo del lugar. Kindle quedó muy extrañado. No había notado la existencia de esa puerta, y de eso podía estar muy seguro, ya que al entrar no había cesado de observar hasta el más pequeño detalle. Eso era debido, principalmente, a que nunca antes había visto un lugar tan extraño y con objetos tan diversos. Entonces se dirigió hacia la puerta que le habían indicado, y al llegar frente a ella la abrió, pero cuál no sería su sorpresa al ver que afuera no estaba lloviendo, y no había ni el menor rastro de humedad. ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser qué? Le preguntó el anciano, mientras seguía revolviendo el fuego. Kindle movió la cabeza y metió el cuerpo dentro de la casa, y luego sacó medio cuerpo fuera, y así lo hizo una y otra vez, ya que, pese a ver que no llovía fuera, al meterse adentro, sentía claramente el sonido del agua caer sobre el techo. Entonces se dirigió rápidamente hacia la otra puerta, y al abrirla su sorpresa fue mayor. Afuera estaba lloviendo torrencialmente. «¡Pero qué extraño!», exclamó confundido. «¿Qué es extraño?», preguntó Mahamel, el que ahora estaba tratando de encender su pipa. «Acá afuera está lloviendo, en cambio allá atrás no», exclamó todo contrariado Kindle. «¿Y qué es lo que te sorprende? Si cada puerta conduce a lugares distintos. Por lo demás, ¿no sabes acaso que cuando llueve en alguna parte, en otro lugar puede haber un día soleado? ¿O no?», le dijo el anciano en forma inexpresiva y como si aquello no tuviera ninguna trascendencia, al momento que, con una mano sosteniendo su pipa y con la otra tratando de encenderla, empujaba con el pie una vieja silla para sentarse en ella. «Te sugiero, nuevamente, que cierres esa puerta, o va a entrar el viento frío». Kindle así lo hizo.
Se quedó viendo la abertura inferior de la puerta, y el agua que empujada por el viento y salpicando, intentaba entrar por ella. Un poco más allá Mahamel, sentado cómodamente y con sus piernas sobre otra silla, degustando su tabaco, le dijo: bueno, vas a tener que traer la leña y echarla tú mismo en el fuego, porque lo que es yo, de aquí no me muevo. Y así, después de un rato, el fuego se había animado una vez más, y Kindle fue invitado a sentarse a conversar. Y bueno, ¿qué esperas? Pregunta, le dijo Mahamel después de un largo periodo de silencio, en que ambos, como hipnotizados, miraban atentamente el danzar de las llamas en la hoguera. ¿O será que no tienes ninguna pregunta? Todo lo contrario, señor, es solo que tengo tantas en mi cabeza que no sé por cuál comenzar, le contestó el joven invitado, sin dejar de mirar el fuego. Si mal no recuerdo, tú viniste a buscar al sabio de la montaña, ¿no es así? Me imagino que será para algo muy importante, ya que tu hogar no queda muy cerca, y por lo demás, no es tan fácil llegar hasta aquí. Le dijo con cierta perspicacia. Kindle comenzó a hablar y hablar. Parecía como si las palabras brotaran de forma misteriosa. Habló de todo. De cómo era su vida cuando visitaba la aldea, de sus padres, de sus amigos, sus actividades diarias, de aquella jovencita que había conquistado su corazón, en fin, de eso y mucho más. Mahamel lo escuchaba atento y solo de vez en cuando le interrumpía para preguntar. El tiempo transcurría lentamente, afuera la lluvia no había cesado su tronar y el agua corría veloz por la ladera de la montaña alimentando los arroyos y riachuelos, los cuales iban a parar al río Taphur, el cual se agitaba en lo profundo de la quebrada del mismo nombre.